Saludos y bendiciones, amigos de TV, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la Santa Muerte, la niña. Okay. Esta viene directamente de México, está extraída de México para mí. Okay. Hoy vamos a hacer un video donde vamos a explicar muchas cuestiones de la Santa Muerte, de su culto, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista espiritual y eso. Vamos a hablar acerca de sus orígenes, sus raíces. Vean el video. Esta parte del video va solamente para Facebook. Bueno, esta parte va para Facebook y YouTube, pero esta va a ser la promoción para que la vean los muchachos en Facebook, los que me siguen eso, y pasen a YouTube a ver la publicación. Por cierto, denle like, denle me gusta, compártanla, para que más gente llegue. He tenido videos que han tenido muy buenas vistas, pero los últimos dos han sido muy malas las vistas. Ok, entonces vamos a hacer un video acerca de la Santa Muerte. Ok, mi número de teléfono se lo dejo al final de este video para que lo puedan ver, lo puedan compartir. Segundo, voy a regalar 5 consultas gratis a las personas que me escriban a mi WhatsApp, en mi WhatsApp personal, mi WhatsApp directo, y vamos a hacer la consulta. Las consultas también se puede hacer con las cartas, el tarot de la Santa Muerte. Ok, bueno, saludos y bendiciones, hasta la próxima. Recuérdense, suscríbanse y denle like al canal. El canal es Uruk Abaloque, lo ponen en el buscador y va a salir toda mi lista de videos. Ok, Uruk con T al final. Saludos y bendiciones. Hoy hablaré sobre la Santa Muerte. La Santa Muerte historia. La historia del culto tiene un largo proceso de evolución que se puede en 2 etapas. Una larga etapa de gestación donde se fueron conjugando los distintos elementos que va desde la época prehispánica, pasando por el catolicismo de la época virreinal, llegando hasta la mitad del siglo XX. Una rápida etapa donde el conjunto de estos elementos da a la figura su actual apariencia. Esto último achacado a un entorno de marginación social, pobreza y delincuencia. Origen y sincretismo. El origen muestra detalles de un sincretismo entre distintos elementos del culto prehispánico por los muertos, los dioses aztecas y mayas relacionados y de la Iglesia Católica. Los principales elementos encontrados que se pueden distinguir son los siguientes. Apuch. Dios maya rey de Xibalbá, el inframundo. Descrito como un esqueleto o cadáver con un rostro de jaguar o búho adornado con campanas. Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Dios y diosa de la muerte aztecas, la oscuridad y el Mectlán en la región de los muertos. Día de Muertos. Una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza el 1 de noviembre, y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La unción de los enfermos en la que se pide a Dios una santa muerte, es decir, morir en amistad con Dios, en el caso de que el enfermo se encuentre en estado terminal. Apocalipsis. La Biblia coloca a la muerte como uno de los jinetes del Apocalipsis en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis, y la muerte y el Hades en la última mitad del capítulo 20 del Apocalipsis. San Pascual o San Pascualito Rey en la religión católica, se refiere a San Pascual Bailón. Originado en Guatemala y el estado mexicano de Chiapas, se representa como un esqueleto humano coronado. Ha sido objeto de rechazo de la propia religión católica desde su origen y su culto prohibido por la Inquisición y rechazado hasta hoy, en que persiste su veneración. Al igual que la muerte, se le adicionan colores en las ropas con que se represente o en las velas que se le ofrendan, que representan las diversas peticiones favorables o adversas, según sea el caso. La muerte. En la cultura helénica y occidental desde tiempos remotos existe en la mitología la figura de la muerte. La imagen de la muerte personificada que se ha hecho más popular es la de un esqueleto con una guadaña y, en ocasiones, con una túnica negra que lo cubre desde la cabeza hasta los tobillos. En la iconografía de tal figura se pueden ver claramente estos elementos en el culto actual. Sustituto de la advocación mariana. Para los antropólogos, es notable e innovador que la Santa Muerte sea una figura femenina. En la psique del mexicano está muy presente la figura de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte es una alternativa moderna, en el cual su vestimenta recuerda a la de las vírgenes de los altares y la ornamentación funeraria en las monjas de la época virreinal.
De hecho, es tal la confusión que muchos creyentes también le llaman de forma cariñosa Virgencita. En el mismo sentido, el periodista José Gil Olmos la llama la Virgen de los Olvidados. El esoterismo y la tradición mexicana. México es una nación altamente creyente en temas esotéricos 4-5, lo cual ha permeado en distintos ámbitos de la sociedad mexicana, incluida la política 6, con la que usualmente se vincula la veneración de esta figura. Varios símbolos y rituales asociados con la Santa Muerte, como lo es vestirla de distintos colores según su significado espiritual, la manera en que se le reza, o las ofrendas que se les deja en su altar recuerdan a distintas tradiciones populares que se pueden encontrar a través del país. Cabe mencionar que la manera en que se le representa tiene parecido con la imagen de la carta de la muerte en el tarot, e incluye simbolismos que se pueden ver a través de los distintos arcanos mayores. Las raíces de la creencia datarían de la época prehispánica, bajo el nombre de Mictlantecutli y Mictecacihuatl como el dios y diosa de la muerte, la oscuridad y el Mictlán. En la región de los muertos se manejaba un concepto de dualidad en la religión azteca. A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales. Pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el señor y señora de la muerte había que pasar numerosos obstáculos. Piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xochitonal, viento de filosas piedras de obsidiana, y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un perro que era sacrificado el día de su funeral Xoloitzcuintl. De esta rama se puede asociar el animismo prehispánico con el variado santoral católico, al estilo de la santería cubana, que combina tradiciones animistas africanas con el catolicismo. En la tradición, se le entregaba a los dueños del inframundo ofrendas. Este detalle es muy importante ya que con el tiempo estas ofrendas seguirían presentes en los altares de la muerte. Mictlantecutli y Mictecacihuatl fueron sin lugar a dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Algo de estas creencias prehispánicas aún sería latente en la cultura popular mexicana, concretizándose así en este culto, el cual el 2 de noviembre, Día de Muertos, se festeja el día con los antepasados muertos, o la idea de que a los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con alegría como ellos vivieron, por lo que es muy popular el llevar música bailable a los entierros. En la santería la muerte se sincretiza con Oyao Koniku y en Palo Mayombe con Centella Doki. Origen moderno. El culto de la muerte se remonta a 1795 cuando los indígenas adoraban un esqueleto al que llamaban muerte en un poblado del centro de México y hay testimonios de que este culto permaneció oculto en los últimos 2 siglos. La leyenda popular, que se supone transmitida de boca en boca, indicaría que este culto haya estado naciendo alrededor de los años 60. Cuando en Catemaco, Veracruz, México, un local vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotundamente tachándola como rito de satanismo, de ahí que este culto se difundiese de persona a persona, sin tener una organización fija, por el temor a ser visto como satánico, asociación que las personas que practican religiones abrahámicas como el catolicismo o el cristianismo sostienen incluso hoy en día. Muerte estampa popular. A ella se daría a conocer el culto en el estado de Hidalgo, México, en el año de 1965. La Santa Muerte empezó a ser adorada o venerada principalmente por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, como políticos, miembros del crimen organizado, o policías. En la actualidad, cualquier persona puede formar pactos con la Santa Muerte, invocando a esta figura para la protección y recuperación de la salud, artículos robados, o miembros secuestrados de la familia. La similitud con el culto a San la Muerte paraguayo y argentino se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida. También en el culto sudamericano se pide a San Muerte por una muerte no violenta ni dolorosa. La muerte puede ser representada como una figura masculina, femenina o andrógina, combinación de ambas. De forma masculina la visten de manera tenebrosa, con guadaña y un rosario.
Otras ocasiones, la muerte es femenina, vestida con una túnica larga blanca de satín y una corona de oro. En general, los símbolos con los que se le suele emparejar son cráneos, el mundo, relojes de arena, una balanza, búhos, entre otros. Algunas personas dentro de su devoción se refieren a ella como madre, patrona, o virgencita, por su aspecto parecido a la Virgen María, y más concretamente, a la Virgen de Guadalupe. Actualidad. Años 1990-1999. El presidente Carlos Salinas de Gortari emprendió reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con la finalidad de mejorar las relaciones entre el Estado y los distintos tipos de religiones, otorgando mayores libertades por medio de modificaciones que les permitirían gozar de personalidad jurídica. La mayor libertad de ejercer un culto desde 1992 y la crisis económica de México de 1994, desencadenaron el deterioro de las condiciones sociales provocando marginación, pobreza y delincuencia aunados con un aumento del fervor por nuevos cultos, mismos que le permitieron a la Iglesia Católica tradicional y al culto de la muerte emprender su crecimiento independientemente. Pero en algún punto, no muy bien esclarecido, los dos cultos que independientemente crecían se vieron reforzados y se fusionaron en una forma de conveniencia. Años 2000-2009. Durante el año 2000 la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, solicita formalmente su registro a la Secretaría de Gobernación, omitiendo en tal solicitud el culto a la imagen de la muerte. El registro es otorgado el 4 de abril de 2003, empezando a mostrar un crecimiento considerable de su presencia en los medios de comunicación a lo largo de todo el territorio nacional, valiéndose de la imagen de la muerte, misma que declararon como figura de veneración en una fecha posterior a la obtención del registro durante el 15 de agosto de 2003. A la par con la desregulación durante los gobiernos de alternancia en México se vio un incremento de las fuerzas y pugnas entre los carteles del narcotráfico y entre los carteles y el Estado. Muchos atribuyen también el aumento de seguidores al culto debido a una apología popular, narcocorridos de los grandes jefes de la droga o de secuestradores, de los cuales también se cuentan muchos seguidores de la muerte como Osiel Cárdenas Guillén o Daniel Arizmendi López. El 29 de abril de 2005 la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la SEGOV emitió en su boletín número 87 que el culto practicado por la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense infringió los estatutos dispuestos en el artículo, fracción octavo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México, haciéndose acreedores del retiro de registro por parte de tal dependencia. Oficialmente tal disposición fue resultado de una denuncia expuesta por Noé Guillén Ibáñez, anterior ministro del mismo culto, quien había sido expulsado por sus propios compañeros debido a confrontaciones de índole personal con otro ministro. El retiro de tal registro tendría las siguientes consecuencias para el culto. Pérdida de la personalidad jurídica, que a su vez conlleva la pérdida de lo siguiente: el derecho de integrar patrimonio propio. El derecho de celebrar actos jurídicos. El derecho de internar al país ministros de culto de nacionalidad extranjera. El derecho de transmitir y o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación. Toma cercana en Nuevo Laredo. Según la revista semanal del diario Milenio, en el año 2006 los líderes del culto volvieron a solicitar su registro a la SEGOV, el cual ésta dio a conocer a través del oficio AR. 02, P/1442/2007 que de acuerdo con la ley a partir del 23 de julio se contabilizarán 5 años para volver a considerar la probabilidad de otorgar el registro nuevamente. No obstante, las iglesias de esta denominación pueden operar sin tener registro. De acuerdo con el diario mexicano La Jornada, del 22 de noviembre de 2007, la Secretaría de Gobernación otorgó toma de nota, como agrupación religiosa, a la Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, identificada popularmente como la Santa Muerte, según declaró David Romo Guillén, considerado arzobispo primado de esa agrupación.
De acuerdo con el diario El Universal en su sitio de internet del 22 de noviembre de 2007, la Secretaría de Gobernación Segova afirmó hoy que la Iglesia de la Muerte carece de personalidad jurídica, por lo que advirtió que de ostentarse como asociación religiosa podrían hacerse acreedores a sanciones. Precisa que no cuenta con personalidad jurídica alguna y de hecho la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prevé sanciones a quien se ostente como asociación religiosa, sin contar con el registro constitutivo correspondiente. Tales declaraciones emitidas por los dos diarios se pueden ver en el boletín número 314 de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOV. Años 2010 a la fecha. En la actualidad, la Santa Muerte es venerada no solo por miembros del crimen organizado o figuras políticas. Esta ha pasado a ser parte de la cultura popular y urbana de México y partes de Latinoamérica, convirtiéndose en un ícono para personas parte de grupos marginados y estigmatizados, tales como sexoservidoras, miembros de la comunidad LGBT y gente dedicada al comercio informal. Al poder operar iglesias de esta denominación sin tener registro, David Romo Guillén, líder del culto, anunció que la muerte tendrá su catedral en la Ciudad de México para el año 2010, teniendo una extensión de 1.200 metros cuadrados, 2 niveles, capacidad para 500 personas sentadas y lugar para criptas con un costo total de 38 millones de pesos. El Papa Católico Francisco, en su visita a México durante el año 2016, condenó al culto de la Santa Muerte argumentando que hay tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte. En 2020, a partir de la pandemia del COVID-19, devotos rindieron culto a la Santa Muerte a cambio de salud y protección. Crímenes asociados al culto. En el año 2012 se sentenció a 66 años de cárcel al líder del culto David Romo Guillén por robo simple, secuestro y extorsión. El 28 de marzo del 2012, la Policía Estatal de Sonora detuvo 8 personas señaladas como responsables del asesinato de 2 niños y una mujer, así como de utilizar su sangre en rituales relacionados con el culto a la muerte. Culto. Este es un culto que ve a la muerte como algo innegable en la vida, una ley natural y que se tiene que aceptar. Esto lo podemos ver en la celebración mexicana del Día de Muertos. Se entiende a la muerte como un ser sufriente que se encarga de un trabajo penoso, que se le dio un gran poder pero una carga aún más grande. Recibe su poder de Dios, a quien obedece, al ser la muerte un elemento indispensable para la vida. Bajo esto se ve a la muerte más como un ángel que como cualquier otra cosa. La muerte es justa y pareja para todos, pues todos vamos a morir. Este es el ideal principal de la personalidad que se entiende de la Santísima, como también se le conoce, por lo que cuando se pide algo se sobreentiende que no es recomendable pedir nada negativo para una persona. Al pedir algo a la Santísima se puede o no ofrecer alguna ofrenda a cambio, mismas que pueden variar en todo sentido, pueden ser desde algo material como veladoras o mejoras al altar o cosas simbólicas como el cantarle, echarse un tequila juntos, sacarla a pasear o vestirla de fiesta. También son válidas cosas como hacer las paces con algún familiar, cambiar algún hábito o cualquier cosa que dicte el corazón e imaginación del orante. La Santísima espera que se le cumpla lo que se le dice, por lo que es más recomendable no ofrecer nada a cambio del favor que ofrecer algo que no se tiene la seguridad de cumplir o que puede ser olvidado. Mercado de Sonora, Ciudad de México. El trato que se tiene a las imágenes de la muerte y el culto en general es un trato más de sinceridad y compañía, algo muy diferente del habitual temor a los rituales religiosos. El caso es tratar a la imagen como un miembro más de la familia y mostrarse ante ella sin temerle ni faltarle el respeto. Cuando una persona se informa sobre el culto, la primera información que recibe es que se debe retractar antes de iniciar, si es que tiene algún temor al respecto, y que nunca deberá faltarle el respeto a la Santísima. El trato que debe de recibir debe ser el mismo que se le da a una persona real, por lo que es muy común poner dulces en los altares, que se platique con la imagen en voz alta, o que se tome junto a los altares. Se trata de hacer con la Santísima lo mismo que con los amigos más respetados que tenemos.
Un venerador tiene como ideales el evitar toda actitud que limite la vida humana, como los miedos, las tristezas, el odio, envidias, etc. Psicológicamente, desde que se empieza a analizar los miedos y a irlos perdiendo, ya sea confrontándolos o aceptándolos como es el caso del hecho de que vamos a morir, la persona tiende a reflexionar más sobre lo que en verdad quiere de la vida y las cosas que lo hacen feliz. Este culto se basa en el respeto, así que no va en contra de ninguna religión, aunque en el caso de la cristiana, esta va en contra del culto a la muerte, pues cuando Cristo resucitó al tercer día, la venció para quitarle su poder sobre la humanidad y así podamos tener resurrección juntamente con Cristo.